35 minutos pasaron de las 13. Charlábamos hace un ratito nada más con Federico Dávila, subsecretario de Relaciones Internacionales de UPCN, respecto de esta actividad que se llevó adelante en el Senado de la Nación, sobre la base, como mencionaba Fede recién, de un excelente laburo de Hugo Vázquez, un compañero economista, trabajo que además va a ser trasladado a la ciudad de Lima y Perú, lo que le da una continuación a esta problemática. Y lo tenemos a Hugo en línea. Hugo, Julián te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Julián? Un placer, como siempre. Buenas tardes. Gracias a vos por atendernos. No sé si llegaste a escucharlo. Sé que estás laburando, pero no sé si No, llegaste a escucharlo a Fede. acabo de salir de una reunión. Ah, bueno. Te soy sincero, no pude escuchar. Sé que estaban comentando el tema, no pude escuchar. Perfecto, bueno, elogiaba un poco tu Bueno, trabajo, así que un saludo a Federico. Le agradezco a él la invitación, por supuesto, a participar de la actividad de la ISP. Un saludo a Federico y muchas gracias nuevamente por esa oportunidad. bien, entonces arranquemos por ahí, Hugo. A ver, ¿qué encontraste vos en función del laburo que desarrollaste? Mira, en realidad, un poco lo mencionábamos, es lo que comentábamos en la charla en el Senado. Hubo un hilo conductor en estos últimos 20 años. Tomé como fragmento de tiempo desde la última gran crisis argentina, del 2001, la relación que continuó a esa crisis del país hasta nuestros días, hasta el presente. En estos 20 años, obviamente, siempre el Fondo Monetario tuvo algo que ver con la realidad económica de nuestro país, en Ujú. general, en términos de tensión y problemas, ¿no? Es decir, nunca es una buena noticia el Fondo Monetario cuando ingresa a un país, pero lo cierto es que la Argentina tuvo la oportunidad, por ejemplo, y lo mencionábamos en el Congreso, de desvincularse del fondo en el 2006, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner toma la decisión de adelantar el pago. Recuerdan ustedes, 9.800 millones de dólares. La Argentina, a partir de ese entonces, se desvincula, congela las relaciones con el fondo y se libera de alguna manera de esa relación con el organismo. Ujú. Eh, lo cierto es que en el 2018, es en cabeza del entonces presidente Mauricio Macri, la Argentina debió volver al fondo. Recurrió en forma extraordinaria, de manera urgente. Ustedes recuerdan, en una situación muy compleja, la economía estaba estallando, una devaluación de la moneda muy importante. La inflación empezaba en ese momento ya a ser una complicación, tasas de interés. Digo, la situación del país en Sí. el 2018 empieza a realmente complicarse. Hay una crisis mediados del 2018 y Macri pide un auxilio, un salvataje al Fondo Monetario, que hoy todavía estamos, obviamente, pagando en términos de consecuencias. ¿Qué Ujú. tuvo que hacer el gobierno que siguió al de Mauricio Macri en el 20 y en el 21? Bueno, sentarse a negociar con el fondo. El gobierno de Alberto Fernández tuvo que sentarse a negociar con el fondo la deuda que había heredado. Una Claro. deuda que realmente ha sido, digo, extraordinaria en su volumen. 44.500 millones de dólares llegaron al país, que obviamente 2 años después ya no estaban, se habían Ujú. fugado. Apenas ingresado ese capital, terminó yéndose en cabeza o a manos de inescrupulosos, de fondos de inversión que utilizaron ese dinero para retirarlo del país. Pero el gobierno de Alberto Fernández tuvo que hacerse cargo de esa herencia, de esa deuda, y la reestructura, a mi juicio, de la mejor manera posible. Por supuesto que siempre hablamos de una mala noticia. Cuando hablamos de Ujú. negociar con el Fondo Monetario, siempre es una mala noticia, pero la reestructuración del 2022 tiene cuestiones a resaltar, que A tienen que ver. ver con que el Fondo Monetario no pudo esta vez con la Argentina eh, meterse con, por ejemplo, algo que para nosotros es muy importante, muy rico, no solo para la Argentina, sino también para la región. La Argentina es una referencia en materia de derechos laborales, Ujú. derechos sociales y previsionales. Nuestro sistema de jubilaciones y pensiones es uno de los más ricos, si lo querés, más vastos en cuanto Ujú. a alcance de la región.
Y la verdad es que el fondo, cuando la Argentina se sienta a reestructurar esta deuda asumida por Macri en el 18, bueno, no pudo meterse con nuestro sistema ni nuestra estructura laboral, social y previsional, sino que debió respetarse todo lo que había logrado la Argentina en tantas décadas de obviamente, conquistas Que es lo sociales y laborales, contrario. y la verdad es que tuvo que, de alguna manera, negociarse la devolución del crédito hacia adelante respecto a variables de acumulación de reservas, dólar e inflación. Pero la Argentina no ha sufrido en esta última reestructuración, y esto es lo inédito, un ajuste de sus estructuras laborales y sociales que realmente han sido a lo largo de las últimas décadas muy difíciles de Sí. conseguir, ¿no? Bueno, Todos esto es recordamos, inédito. Hugo, pensaba recién, todos recordamos las imágenes de una Grecia estallada social, y política y Bueno, con Grecia económicamente, han hecho un ¿no? desastre. Porque en Con Grecia fue Grecia, un desastre. con Grecia hicieron un desastre. Bueno, la última experiencia es Grecia. Claro. Y la Argentina tenía muy presente lo que había pasado en Grecia. En Grecia incorporaron un ajuste feroz, descontaron salarios de los empleados públicos, de jubilaciones, de pensiones. En Grecia el FMI, la última experiencia del FMI en Grecia fue un desastre. La Argentina tuvo muy presente esto y se sentó a negociar en una situación de clara posición para no tolerar ajustes de estas características. Me parece que ese objetivo está logrado. Por supuesto, también se logró un tiempo, una ventana de tiempo que le permita a la Argentina de alguna manera estabilizarse y recién empezar a pagar a partir de mediados del 26 algunos de los compromisos con el fondo. Hasta ese momento la Argentina no tiene compromisos de pago, grandes compromisos de pago con el fondo, porque bueno, eso formó parte también de Sí. la negociación. Yo quiero ser muy claro, Julián, Federico, con mi juicio respecto de la última reestructuración de deuda ha sido, me parece, el mal menor para la Argentina. Me parece que debiendo haber reestructurado esa deuda porque la Argentina no podía caer en default, la Argentina no podía permitirse una nueva crisis de confianza, incorporar incertidumbre en una situación de fragilidad social. La Argentina en el 2020 sufrió una pandemia Sí. en términos económicos también, debió hacer frente a situaciones extraordinarias. La situación social y económica era muy frágil y no podíamos permitir caer nuevamente en el abismo, en una zona desconocida, en una zona de turbulencia feroz como la que significa o implica un default con todo el mundo. Bueno, la Argentina tomó el camino o optó por el camino de negociar tanto con acreedores privados como con el fondo sus compromisos que habían asumido los gobiernos anteriores, el gobierno de Macri en este caso, y mirar hacia adelante, estabilizar la economía, empezar o sostener el crecimiento que ya era incipiente en el 2021, la Argentina ya se había recuperado un poco, bastante, se había recuperado de lo que había pasado en el 2020, y decidió el camino del crecimiento, de la estabilidad y mirar hacia adelante. Me parece que la reestructuración con el fondo tuvo que ver con eso, es decir, no permitir ajustes Sí. hacia el interior de la economía y mirar hacia adelante, permitir estabilizar la economía, cosa que no hubiera pasado si hubiéramos caído en default. El default hubiera sido una tragedia, otra tragedia en la historia de la economía, como lo fue el 2000 y 2001. Sí, sin ninguna duda. Hay tal vez allí como una suerte de pecado originario en el fondo monetario, ¿no? Es decir, bueno, eh, acordamos con ustedes porque un poco reconocemos que este crédito se otorgó con condiciones raras, si se quiere. Absolutamente, Digo, absolutamente. sin restar importancia a lo que hizo la gestión argentina, por supuesto. No, definitivamente. No, las dos cosas, están presentes las dos cosas. Me parece que, tanto el fondo es consciente, y debe serlo, de la irregularidad del crédito, de lo anormal, porque violó todo tipo de estatuto interno, es decir, toda regla interna del fondo. El crédito argentino supera en 1000% la cuota argentina, la posibilidad que tenía la Claro. Argentina de acceder a un crédito. Violaron o se pasaron por alto todo lo que tiene que ver con sus estatutos internos,
yo digo, lo califiqué como político. El crédito a Macri fue claramente político, tenía que ver sin con ninguna duda garantizarle al gobierno anterior una continuidad del financiamiento externo que se había cortado por parte de los privados. Bueno, el FMI vino de alguna manera a sostener políticamente a ese gobierno a través del crédito, pero también es cierto que ese gobierno era un gobierno constitucional, democrático, era un gobierno que tenía las prerrogativas para asumir el crédito, y la verdad es que en los tribunales internacionales ese crédito de alguna manera fue tomado por funcionarios, digo, en aquel momento los macristas, que tenían legitimidad de gobierno para hacerlo. Fue irresponsable, fue de una irresponsabilidad manifiesta. Me parece que a mí, en mi opinión, le caben todas las responsabilidades políticas, éticas y morales sobre ese empréstito, porque ha sido todo lo gravoso que se te ocurra para este país, pero también es cierto que la Argentina, si mira para adelante, debía de alguna manera dejar atrás y solucionar ese problema que iba a ser un problema enorme para los próximos años del país y para la sociedad toda, si no lo normalizábamos, si no de alguna manera terminábamos con esa cuestión que iba a ser un default muy gravoso para este país. Bien, perfecto. Hugo, ¿algo más que quieras agregar respecto al tema? Dejarte un saludo, Julián, un saludo a Federico. Ha sido que quería, o ¿cómo está Federico? Fede se fue hace un ratito y, a ver, lo voy a decir en criollo, rajando, estaba apurado, tenía que ir a una reunión, así que... muy bien, muy bien. Bueno, déjale un saludo entonces. Lo que digo es, la actividad del Senado ha sido, muy rica, una actividad que realmente, además con la presencia del senador Recalde, que tiene mucho que ver con la posibilidad de un pago futuro, ha presentado un proyecto de ley para generar la posibilidad de un pago futuro con el fondo. Digo, la actividad ha sido de una riqueza tal que nos hemos ido todos realmente muy conformes, porque fue una actividad muy profunda. Se habló del tema con total rigurosidad histórica y académica, con obviamente siempre la premisa del resguardo de los intereses nacionales. Me parece que lo que hace la Argentina, o lo que hizo la Argentina con esta reestructuración, es obviamente hacerse cargo de lo que se había asumido en un gobierno anterior, y además poner a resguardo los derechos laborales, sociales y previsionales de los argentinos que estaban hasta esa reestructuración de alguna manera en peligro, con lo cual se estabilizó la situación de la Argentina hacia adelante, y obviamente quedaron todas nuestras conquistas históricas a salvo. Bien, Hugo, para finalizar, si alguien quiere leer tu trabajo, tu investigación, ¿tenés pensada subirla a algún lugar, Sí, colgarla en alguna red social? Te agradezco la pregunta. Va a estar colgado el link en la página de la ISP, en el acceso de la página oficial de la ISP, y además seguramente en las redes personales también lo subiremos. Me parece que está bueno que quienes escuchan puedan es muy didáctico, es muy asequible en la lectura, y está bueno que todos podamos ver cómo ha sido la cronología y la relación en estos últimos 20 años del fondo con la Argentina, o de la Argentina con el fondo. Lo voy a subir en mis redes personales y también en la página oficial de la ISP, que es el organismo que ha encargado este trabajo. Perfecto, Hugo, muchas gracias, abrazo. Un abrazo, Julián, gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Hugo Vázquez, compañero, amigo, licenciado en Economía, laburo que se construyó en el marco de esta charla que se dio en el Senado de la Nación, de la que participó UPCN y la ISP. UPCN a través de la figura del compañero Federico Dávila, subsecretario de Relaciones Internacionales y vicepresidente de la ISP. Un tema para seguir, porque es un tema que la Argentina ha tenido y lamentablemente tendrá, ojalá sea por poco tiempo, en su futuro, que es el tema de la deuda externa. 10 minutos para las 2 de la tarde. Somos Accord Salud, cobertura médica a tu medida. Te ofrecemos